Bienvenidos a Tonos Tántricos, un espacio para explorar el Tantra como camino de vida, más allá de etiquetas, géneros o formas de amar. Comparto desde la sexualidad consciente, el deseo encarnado y la conexión profunda con el cuerpo. Respira, relájate y déjate llevar por este episodio. Bienvenidos a este sexto episodio de Tonos Tántricos, un espacio que habla de Tantra inclusivo para todas las personas, para todos los gustos, para todos los géneros. Este es un espacio para ti. Y hoy vamos a estar conversando acerca de los tabús, lo prohibido que también somos. Y para eso, y cerrando esta serie con broche de oro, tenemos a Carla Triana, que en estos dos últimos episodios nos ha acompañado conversando a través de su experiencia súper amplia del erotismo, de cómo es estar en webcam y también desde la sexología somática, todo lo que hemos atravesado entre el morbo, entre los deseos, entre los fetiches y hoy finalmente caemos a los tabús. Carla, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien, gracias. Bueno, les recuerdo aquí Carla Priana, terapeuta en Sexological Bodywork, o sexología somática. También modelo webcam hace más de 11 años. Bueno, a ver, les cuento. Hoy vamos a hablar de los tabús, ¿no? Ujú. Algo que tenemos como una etiqueta de prohibición o censura cultural, sí, social o religiosa, ¿no? Que nos impiden Exacto. hablar. Sabemos que todo el mundo tiene este tema de tabús, pero nadie lo dice, sí. Y digamos que me parece algo bien chévere poderlo hablar, porque se pueden como practicar en ciertos aspectos de la sexualidad y a veces se consideran como inmorales o impuros y digamos que caemos como en el peligro o en la vergüenza, ¿sí? En lo que puede ser vergonzoso, sucio o no muy bien visto. Ujú. Entonces, ¿por qué hablar de lo prohibido? Si, digamos, culturalmente hemos tenido tantas como marcación a que hay cosas que no son para contarlas socialmente, que no son para todo el mundo. Hay prácticas, hay formas, o lo que decíamos la vez pasada, etiquetas que nos dejan en ciertos lugares y nos dejan como un espacio restrictivo. ¿Por qué hablar de eso, Carla? Porque digamos que hemos aprendido que hay cosas que no son naturales. Y digamos que lo que te decía, digamos que por temas de religión, de prácticas sociales o culturales, digamos que nosotros nos podemos dar cuenta que a veces no están muy bien vistos, ¿no? Y digamos que hay cosas que se transmiten por la crianza o por normas sociales o por medios, ¿sí? Y digamos que lo que hacen es como generarnos un cierto tipo de culpa, ¿sí? O tenemos vergüenza o miedo de decir las cosas, pero sabemos que están ahí, ¿sí? Entonces hoy Ujú. vamos a tocar esos temas así como muy, como Tal que cual. van a ser incómodos. Ujú. Y atravesar esa incomodidad justamente también es lo que hace el tantrismo, ¿no? Como ver más allá de esa luz que somos también todo lo que nos ocupa y que a veces hemos dejado, yo siempre digo como debajo del tapete, ¿no? Eso que nos Mm, parece que está mal visto, eso que nos dijeron que era pecaminoso y que así lo experimentamos tal vez, o eso que le dimos un juicio, decirlo, esta es una etiqueta que algo está mal comportado. Entonces, por eso hablamos de, comillas, lo prohibido, porque lo prohibido nunca nos enseñaron. Y si yo mm, no tengo, digamos, conocimiento, eso no lo puedo discernir, no puedo decir me hace bien o me hace mal. Solo sé que hay algo allí que tal vez me gusta, como hablábamos con los fetiches, ¿cierto? Pero que me da miedo, y esa fue la última reflexión que dejamos en el capítulo, en el episodio anterior. ¿Qué es eso que yo no me atrevería a hacer ni siquiera a veces a nombrar? ¿M? Como eso prohibido, también hay algo provechoso para mí, ¿no? No porque me quiera ir a hacer daño, extrañarme contra el mundo, sino porque puedo pasarlo por la luz y decir, ah, sí, definitivamente esto no, o esto sí, pero es a través de mi propio discernimiento. Entonces, desde allí vamos a empezar a hablar de los tabús que hemos heredado, justamente un poco lo que tú decías, ¿no? Eso que va así como, ¿no? Lo que no era tuyo, pero que igual te cargaste. ¿Qué tal sí, eso? total. Digamos que, bueno, hay algo que hay que hacer como un enfoque bien chévere y es como que no en todas las partes del mundo un tabú es igual a otro, ¿no? Porque hay Mm. cosas que son como sociales o moralmente bien vistas en unos sitios y hay otros en las que no, ¿sí? Hay países donde el sexo anal no está bien visto, pero acá en Latinoamérica el sexo anal es un boom.
Ujú, ¿sí? Digamos por lo mismo, ¿no? Porque es la parte sucia, la parte prohibida, es la parte por donde se excreta, no es, ¿sí? Entonces, digamos que a muchas personas el mismo morbo de que sea una parte sucia es lo que genera eh, ese tabú, ¿no? ujú, Entonces, depende de la parte del mundo en donde nos encontremos. Y todo lo que sea respecto a hablar a placer, muchas veces empieza a generar incomodidad, ¿sí? ujú, tal cual. Eh, digamos que el hecho de poder hablar de masturbación, sí, el simple hecho de hablar de masturbación, ¿no? Eh, digamos que en los hombres es muy normal hablar de masturbación, pero no es muy convencional hablar de masturbación en mujeres. ¿Sí? Ujú, tal Es cual. más, hay mujeres que el simple hecho de decirse como si se han visto los genitales no los conocen, ¿sí? Mujeres con hijos, ¿sí? Em, si tú les dices, tóquense, dicen, no, me da asco, ¿sí? Ujú, Entonces, ahí como que entrar a mirar si realmente este tabú es mío, me pertenece o me lo tal cual. impusieron. Ujú, tal cual. Y ahí, ahí hablamos eso de la infancia, un poco lo que has tocado, ¿no? La cultura, el lugar del mundo en el que estamos, la familia, porque por ejemplo puede ser varios países de Latinoamérica y en unos es solamente bien visto, o incluso regiones algo, una práctica, y en otros no. Entonces todos esos tabús son, para mí es como información que se quedó ahí como anidada, ¿no? Como una información que yo creí que era cierta y que además le puse un juicio de que lo condeno o es prohibido, ¿sí? Es un tabú, no quiero hablar de eso. ¿Sí? En este ámbito en el que lo estamos conversando. Entonces, cómo esos tabús los empezamos a cargar y se nos vuelven son verdades, ¿no? Verdades que en el cuerpo lo sabemos si se traducen a, tú lo has dicho justamente, culpas, vergüenzas, miedos, juicios, em, frustraciones, cómo se empieza a cargar el cuerpo y se vuelve en serio una verdad, pero no es una verdad que a veces es como que estamos cargando. No es una verdad plena en nosotros, sino que la estamos cargando, justo tú lo decías, ¿no? Y dentro de esos, perdón, esos ejemplos de tabús heredados, por ejemplo, es que las mujeres no desean, que los hombres sí se pueden tocar, o está socialmente mejor visto si lo ponemos en nuestra cultura, pues que estamos, eh, digamos, en un país latinoamericano, como ellos sí es o mejor visto que se toquen, pero las mujeres no. O cada vez, eso se ha roto un poco, pero cada vez no está bien para las mujeres desear algo, tenerlo, ¿sí? Y mucho menos si habla de su propio cuerpo y de su propio placer. ¿Qué otro ejemplo de tabús heredados tú ves? Digamos que también lo que usualmente no les parece como tan común o estructurado, digamos, a las personas, ¿sí? Y digamos que eso también se basa mucho en los estándares de belleza por los cuales está pasando en cada época, ¿sí? Digamos, en Grecia, en la antigüedad, las mujeres más bellas eran curvilíneas, ¿sí? Eran trozudas, grandes, gorditas. Ujú, Em, Ahorita es diferente porque entonces como que ya tenemos como el estándar de la mujer delgada, alta, esbelta, ¿sí? Em, entonces digamos que se vuelve un tabú cuando una persona dice, a mí me gusta una persona gordita. ¿Sí? ujú, O digamos, en el caso pues de las personas trans, muchas personas tienen gustos por las personas trans, pero muchas personas se cohíben de salir con personas trans porque les da miedo lo que pueda decir la sociedad. ujú. ¿Mm? Y si eso lo llevamos un poco más también, digamos, a solo, digamos, en las personas trans, pero también en ser homosexual, en ser bisexual, que cada vez obviamente hay más Total. apertura, pero se vuelve un tabú porque en la cara se sienten las miradas de las personas, ¿no? Como que se va una persona del mismo género tomada la mano, da una expresión de cariño, una expresión, perdón, es como que se siente la mirada de, pues algo inusual, por decirlo así, ¿no? Porque se ha puesto en eso siempre un tabú, ¿no? De la heteronormatividad, de lo heterosexual Y, que prima en la y sociedad. de hecho, el miedo constante de las personas de poder darse una demostración afectiva en la calle porque hay otras personas que no lo soportan y Ujú,
con mirada juzgativa o incluso con golpes, van a representar como ese disgusto porque no logran, digamos que separar su disgusto de lo que a otras personas simplemente pues les parece que está bien, ¿sí? Ujú, O sea, es su expresión del amor, pero hay gente que no logra como separar una cosa de la otra, ¿sí? ujú. Ahí es muy importante también saber que lo que yo no entiendo, no lo tengo a veces por qué entender, pero sí tengo la Ujú. opción de respetarlo. Si yo no Claro, quiero hacer total. algo, por ejemplo, para poder entender cómo una persona trans quiere ser trans, ok, no haga nada para entenderlo, pero respételo. ¿Sí? Si usted no Mm, puede entender que el amor entre dos hombres es igual de sagrado al amor entre un hombre y la mujer, perfecto, pero respételo. Y eso ujú. habla también un poco de compasión y empatía, pero no es la compasión de pobrecitos, es que ellos son diferentes, ¿sí? Y se salieron de la norma y hay que tener mucha compasión. No es esa compasión, es la compasión de que yo también soy un ser humano y tengo la misma capacidad de amar como otra persona. Y eso pasa por gustos, Total. eso pasa por porque somos diferentes y aún así sabemos que somos igual de importantes e igual de valiosos en el momento de Maravillosos. sentir. Ujú. Total. Entonces, volviendo a esos tabús que son heredados y que a veces también nos ponen en riesgo, ¿cierto? Nos pueden poner hasta en situación de inflexibilidad y a veces hasta violencia, como tú has dicho, hasta los golpes. Esos tabús que son también heredados son también etiquetas que nos han puesto también en las personas que son heteros. Entonces, por ejemplo, que un hombre siempre tiene que tener o siempre tiene que poder algo, ¿no? O que una mujer Sí, siempre tiene que estar dispuesta a algo. Esos también son etiquetas, eso también es un tabú que tenemos que pasar por el discernimiento. ¿Por qué? ¿Por qué un sí, hombre siempre tiene que total. estar listo? ¿Por qué una mujer siempre tiene que estar dispuesta y ser la buena? ¿Por qué? ¿Cómo lo ves tú? Sí, de hecho, pues también o sea, es un total tabú el hecho de que un hombre esté expresando sus sentimientos, ¿no? Digamos, hoy en día tú lo ves con muchos amigos entre hombres, ellos no se dicen lo que sienten porque dicen, me van a curtir, ¿sí? Me van a hacer sentir mal, me van a coger de parche. Ujú, Em, los hombres no lloran. ¿Yo para qué voy a hablar de esto? ¿Sí? ujú, Hace poco tuve una sesión con amigos y éramos, bueno, vamos a hablar de los sentimientos. ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo te sientes a este momento? Y acá tenemos la rueda de las emociones y vamos a hablar de cómo te sientes. ¿Cómo te sientes? Entonces, como que siempre tendían a decir, estoy bien, pero claramente no lo estoy. Sí, estoy en felicidad, pero me veía en completa tristeza. Entonces, bueno, vamos a empezar. Entonces, como que el poder decir, voy a empezar desde aquí para mostrarles que yo también tengo una apertura a, bueno, es normal hablar de las emociones, que esto también es un tabú en mucha gente, ¿sí? ujú. El poder hablar de lo que tú sientes es como muy mal visto. Sí, Sí. como si fueras una persona que está siendo muy sobreactuada, Ujú. porque no puedes manejar lo que sientes, pero realmente el no poder manejar lo que sentimos es porque no lo podemos expresar. Sí, y yo creo que es muy importante lo que nosotros hacemos y que las personas en serio se genere un acompañamiento desde la sexología somática que no habla únicamente de volverse mejor amante, sino aprender a percibirse a través del cuerpo. ¿Por qué desde el cuerpo? Porque el cuerpo es quien nos da información de en qué estamos. Entonces, por ejemplo, si yo creo que necesito, no sé, un montón de cosas y en que en mi vida hay ya, digamos, una realidad instalada y yo la quiero transformar, pero creo que no la quiero transformar. Entonces solo mire su vida y mire cómo está su cuerpo. Si el cuerpo le está diciendo, estoy tenso, tengo el ano súper contraído, me siento con estrés, mi respiración es agitadísima y a todo hora ando acelerado, o por el contrario, me siento súper tranquilo, parchadísimo en cualquier espacio, eso información se la da el cuerpo. Entonces, estos espacios que Carla y yo hacemos a nivel individual o a nivel grupal son para eso, para que las personas tengan esa capacidad de discernir en qué andan, si este tabú me está haciendo bien o por el contrario me está reprimiendo y yo ni siquiera me he dado cuenta que estoy en una pequeña represión, sea porque una emoción, como tú dices, está guardada. Me dio mucha pena. Me dio mucha pena contar que tengo miedo. Me dio mucha pena decir que soy una mujer y que tengo deseo sexual.
¿sí? Y eso se guardó en mí. Y siempre pensé que era así. ¿Por qué las mujeres tienen que decirlo? Mm, ¿Cómo lo ves? sí, total, total. De hecho, el hecho de poder darme cuenta que estoy sintiendo y en qué parte del cuerpo la estoy sintiendo, ¿no? El cuerpo siente antes que la mente empiece a maquinar qué es lo que el cuerpo está sintiendo, Tal ¿sí? cual. Entonces, lograr darse cuenta de en dónde nacen o en dónde se albergan cierto tipo de sensaciones, cierto tipo de emociones, cierto tipo de tensiones corporales para poder conocer más nuestro cuerpo a fondo, ¿sí? Y digamos que el poder expresar este tipo de cosas, eh, digamos que nos ayuda también como a podernos sentir un poco más libres, ¿no? Y digamos que hablamos como de unas cosas así muy básicas, pero cuando empezamos a hablar de temas un poco más densos, como por ejemplo, y ni siquiera son densos, o sea, es solamente una perspectiva diferente, como a las personas a las que les gustan las personas amputadas, ¿sí? O las personas que tienen alguna deformidad en su cuerpo, ¿sí? Que ya podrían entrar como entre el fetiche, pero también son tabú porque no está socialmente como tan bien visto, ¿sí? Ujú, eh, o que tú ves claramente una mujer con un hombre muy mayor o viceversa y todo el mundo se queda mirando, ¿sí? tal cual. Como estará por la plata, estará por no sé qué, algo estará haciendo, ¿sí? Y no, no hay un respeto por ciertas cosas, ¿no? Em, entonces, poder como entrar en ese espacio de decir, ok, pues sí, tal vez no es muy común para mí, pero lo respeto, sí, lo que habíamos hablado ahorita. Sí. Me gusta mucho como también como como el hecho de tocar muchos aspectos, como tampoco está muy bien visto como el poliamor, de hecho, dentro de las mismas normatividades, digamos, de ciertos países, un poliamor es o no es posible, ¿sí? Ujú. Y Ya también se cuando tú vuelve lo un tabú llevas, recorrerlo, ¿no? sí, y además de eso tampoco es fácil de vivirlo, ¿no? Correcto. No Sí, eso nos, no nos, necesita una madurez mental bastante grande, y ¿no? No es lo emocional. mismo decir. Tenemos un poliamor y creemos que, o sea, de puertas para afuera todo el mundo, hey, sí, qué chévere, ¿cómo le haces para tener una relación de dos, de tres, de cuatro personas? Sí, Eh, pero de puertas para adentro, ¿qué hay con las peleas, con los momentos en los que simplemente eh, una persona como que se siente disgustado con la otra? ¿Qué sucede cuando las personas dicen, bueno, ¿y qué hago? ¿A quién apoyo? No sé cómo mediar esto, ¿sí? Y lo digo desde una experiencia personal muy grande, porque pues tuve un poliamor, he tenido varios poliamores, entonces como que poder como darle como la vuelta a las cosas, ¿no? Digamos, la situación, digamos que hormonal, ¿sí? Cuando a las mujeres se nos sincroniza el tema hormonal, que nos llega como la menstruación al mismo tiempo, eh, y las personas, hay personas que quieren abarcar mucho, pero no logran resistir, ¿sí? Ujú. Y eso habla también de esas estructuras o tabús que estamos conversando, ¿no? Si lo ponemos desde esa visión que les decía que es una información que yo creí cierta, ¿no? Y así la habito. Entonces, Ujú. como esas estructuras empiezan un poco a crujir, y ahí es cuando se tiene que dar espacio a decir, bueno, ¿desde dónde las estoy viviendo? ¿Es una carga que me han heredado o qué más? Pero hay también otro tipo de tabús que no hablan, digamos, de lo relacional, pero sí de lo que me gusta. Entonces, por ejemplo, es un tabú tener un olor a cierta cosa. Entonces, por ejemplo, ahí se me ocurre porque hablas del periodo de las mujeres, el olor, el sonido. Un tabú es también desbordarse, por ejemplo, pensar que yo soy demasiado para la gente. Ay, soy demasiado, no sé, expresiva, exótica, erótica, sexual. O al contrario, soy demasiado para esta sociedad que no entiende que a mí me gusta ser un hombre en vez de tener
a que haber nacido en un cuerpo de mujer. O sea, son muchas más cosas las que pasan alrededor de los tabús que hablan no solo de las ideas en las que nos hemos metido y las etiquetas que hemos nombrado, sino también hablan del cuerpo y lo que pasa en él. ¿Tú cómo lo ves? Sí, total. De hecho, se vuelve tabú, digamos, en ciertos casos. Por ejemplo, una mujer que es peluda, sí, o sea, simplemente el hecho de dejarse crecer los vellos de las axilas, ya tú sientes las miradas, ¿sí? Ujú, Porque nos creemos con el derecho de juzgar sobre el cuerpo de otras personas, tal cual. ¿sí? Eso es algo muy atrevido, ¿sí? Eh, el hecho de, bueno, si a esta persona le gusta algo en su espacio de intimidad, pero es su espacio de intimidad, ¿sí? No, no se está metiendo contigo, ¿sí? Entonces hay como ciertos límites que nosotros, digamos que atravesamos y agredimos en otras personas, ¿no? Eh, el hecho de que a mí me gusten, digamos, ciertos olores, ¿sí? Que si me gusta el olor a las axilas, el olor a periodo, el olor a cierto tipo de fluidos, ¿sí? El olor de la saliva, el jugar con cierto tipo de cosas, ¿sí? Aunque a algunos no les parezca tan divertido, a otros sí, ¿sí? Y es Ujú, como esa capacidad que yo tengo de ir explorando dentro de lo que a mí me gusta, ¿sí? Esta exploración de mi deseo, ¿sí? Y digamos que todo lo que creemos que no es natural, pero realmente, pues somos cuerpos humanos, ¿sí? Y, y empezamos a desnaturalizar todo lo que es natural, ¿sí? Entonces, lo que yo te decía, los vellos, los fluidos, los aromas, ¿sí? Entonces se empiezan a volver cosas muy secretas, ¿sí? Como que este espacio es tan personal que no soy capaz de decirlo a nadie porque simplemente siento que me van a señalar, ¿sí? sí. Y fíjate que eso pasa también, como lo hemos venido diciendo en esta serie de episodios, que si no los has visto, vayan y los vean porque van a descontracturarse de alguna forma. Y es como a veces son solo gustos. Y esos gustos son totalmente otra vez respetables y válidos. Que a mí no me gusta el color azul y que no me lo quiera poner no significa que otra persona no lo quiera usar y que se le vea bonito, ¿sabes? Y Sí. que sea como capaz de, qué chévere, si te gusta, bueno, perfecto, a mí no. Igual con los tabús, entonces, ¿a usted no le gustan los pelos pues en las axilas? Perfecto. Ok, pero es solo una opinión de lo que a mí, por ejemplo, me gusta y con quién me gusta, o sea, tenerlos o no es mi tema y es mi gusto. De pronto un día yo quiera decir, sí, me gustan los pelos y me los voy a dejar los vellos pues en las axilas y no pasa nada, ¿no? Entonces vuelvo otra vez a que un tabú es esa información, esto se me hace súper chévere, es una reflexión bonita que les quiero también compartir, que muchos de los tabús o esos no me gustan o me gustan, vienen de un no se puede, que nunca cuestionamos. Entonces no se puede tener sexo por el ano, pero nunca cuestione por qué. No se puede, un hombre no puede decir no puedo o no estoy en disposición de tal cosa o sabes que necesito apoyo con tal otra, pero nunca lo cuestionamos porque los hombres siempre tienen que, o las mujeres no, no, ellas no pueden, ¿no? Ser las mujeres más buenas de la vida porque nunca lo cuestione, asume que ese es el rol de la mujer, asume que ese es el rol de una persona bisexual, de una persona homosexual, de una persona pansexual. Este es el rol que un trans tiene que comportarse de esta forma y de esta entonces, o en una relación que no sea de heterosexualidad, entonces, ¿quién es el hombre y quién es la mujer? A ver, no pasa por allí. Entonces, esas Sí. cosas que nosotros no cuestionamos se vuelven como que no se pueden, pero realmente son, a veces uno me gusta y está perfecto que no le guste, pero cuestiónese por qué. ¿Cómo lo ves Sí, tú? total. Es así, ¿no? Saber preguntarnos de dónde viene algo, ¿sí? Ujú. Digamos que hay algo bien importante y es como que cuando un tabú se nombra, algo se libera. Dejo de sentir vergüenza, dejo de sentir culpa, simplemente ya me siento libre. Bueno, sí, ya dije las cosas que me gustan porque tengo que estar a la sombra de, ¿sí? Y digamos que nos enseñan mucho a que debemos estar acostumbrados a callar,
¿sí? Y lo que yo les decía, o sea, qué tanto de eso me pertenece o qué tanto de esto me fue impuesto. Y el poder entrar en esa gran pregunta de realmente qué es lo que a mí me gusta, ¿sí? Ujú, Porque el cuerpo no debe ser un motivo de vergüenza, ¿sí? tal cual. El placer no debería ser doloroso a menos que busquemos Que sea eh, doloroso. cier- sí, cierto tipo de estímulo doloroso, ¿sí? Y digamos que el silencio no debería ser la única opción para poder eh, explorar nuestro placer, ¿sí? Entonces, digamos que también es como muy bonito el empezar a sanar desde el poder hablar, desde el poder expresarnos, de poder nombrar eso que es innombrable para Ujú, nosotros, porque muchas veces está en nuestra imaginación, tal ¿sí? cual. A veces creemos que nos van a tildar, pero realmente para la otra persona también puede ser muy normal, ¿sí? Y tal vez muchas veces las personas no hablan entre ellos creyendo que esta va a ser una discusión difícil, pero realmente la película está en la cabeza. Ujú. Entonces, fíjate que Sí. eso lo unimos con el nombre de nuestro episodio de hoy, que es lo prohibido, ¿no? Como un tabú se vuelve prohibido hasta que yo lo puedo nombrar. Mm, Cuando yo lo nombro, como tú dices, le doy voz, pues él deja de ser eso prohibido y también me doy cuenta que me habita. Eso que, lo prohibido que también somos, bien lo dice el episodio y el título, ¿no? Sí es un tabú, pero también me habitan. También ahí tengo como empezarlos a cuestionar. ¿Mm? Y mira, aquí hay una frase que está muy bonita. Bueno, vamos a hablar un poco más bien antes de la frase ya para ir cerrando. Es acerca de que tu cuerpo no es obsceno. Lo que es obsceno es vivir sintiendo que está mal habitarlo como es. Y esa mm, obscenidad habla de que es cruel, es también violento vivir algo que no es como es. Lo que tú dices, por ejemplo, de los olores. Pues sí, todos los cuerpos huelen o huelen a algo. Entonces, que es un tabú y que yo aprendí y no cuestioné por qué, ok. Pero es más, digamos, triste o cruel, es la palabra que yo usualmente uso, pensar que no podemos habitar lo que hay. ¿Mm? mm. Eso estamos y no lo podemos pasar por el discernimiento. ¿Cómo lo piensas tú? Sí, de hecho, pues digamos que también viene del cómo nos sentimos, ¿no? A partir de ciertas cosas, digamos. Las mujeres en nuestros ciclos femeninos, digamos que cambiamos mucho de aromas, ¿no? Sí, entonces cuando antes de que nos llegue la menstruación, cuando nos llega, a veces nuestra sangre tiende a oler un poco más fuerte, menos fuerte, de acuerdo como a la carga hormonal, todo esto, cuando está pasando el periodo, cuando viene como el momento de la mancha y todo esto, ¿sí? Em, digamos que aprender a reconocer nuestro cuerpo y abrazarlo en esos momentos también, y no como rechazarnos por todo lo que viene con nosotros, ¿sí? Ujú, Digamos que se vuelve tabú cuando incluso nosotros empezamos a rechazarnos a nosotros mismos. tal cual. Sí, por eso mismo que decíamos que lo que no, o sea, el poder de lo que yo no nombro tiene como una connotación de que es prohibido y está algo mal en mí. ¿Mm? Entonces yo lo tengo cuando lo empiezo a nombrar, no es para gritarlo, ¿cierto? Es para que ya no duela tener ese silencio en mí, para que ya Sí, diga, ah, sí, yo tengo esta vergüenza o este dolor, o siempre he querido hacer esto y nunca le pude dar, desde lo que tú dices, una voz, un espacio de decir. ¿Mm? sí, digamos que también lo que decíamos, un tabú no es como solamente sexual, ¿no? Y hablar de sexualidad tampoco es solamente de una parte genital, ¿sí? Ujú, La sexualidad tiene que ver mucho con todo, ¿no? El cómo experimentamos, el cómo habitamos nuestro cuerpo, el cómo sentimos y cómo nos dejamos percibirnos y cómo percibimos ciertas cosas. Entonces, como esta es como una invitación también a poder ampliarnos a esa visión de lo que realmente es la sexualidad como una expresión libre y digna, ¿sí? Y darnos luz a eso que tanto queremos. ujú. Y con esto, por ejemplo, para cerrar esto y dejar como también un bonito cierre entre lo que hemos hecho esta serie es, ¿qué reflexión le dejarías a las personas a propósito de esos tabús? Una pregunta, una reflexión, algo para que se lleven también y terminen o completen la experiencia somática que es oírnos y luego pasarlo por el cuerpo e integrarlo. Digamos que me gustaría como dejarles como esta pregunta y es como,
¿Qué parte de tu cuerpo o de tu deseo o de tu historia está pidiendo ser liberada del silencio hoy? ¿Sí? Ujú, Eh, ¿Qué parte de tu cuerpo o qué parte del cuerpo de otra persona te gustaría más como explorar, habitar más? ¿Sí? Eh, y qué otras cosas que tal vez creas que no le parezcan normales a las personas podrías como empezar a liberar, como a dejar fluir, ¿sí? sí. ¿Qué espacios de intimidad quiero habitar Ujú. diferentes a lo que usualmente está bien visto, moralmente bien visto? Sí, ahí también la otra pregunta que yo les dejo es, ¿qué parte del deseo aún callas para no incomodar? Y esa parte del deseo puede ser desde algo muy sexual, como tú lo dices, hasta querer ser yo cantante, qué sé yo, ¿no? Querer ser yo un artista y no lo he hecho. ¿Por qué? Porque ellos, comillas, no ganan dinero. Es un tabú, es una gran mentira, pero digamos que el ejemplo es un ejemplo para dejárselos ahí. Bueno, con esto vamos a terminar esta serie que hicimos de deseos, fetiches y tabús. Pero entonces, rápidamente tú dime cómo lo ves, qué es un deseo y cómo el deseo se une con qué es un fetiche y se une con qué es un tabú, ¿sí? Como para darnos Pues un digamos que, contexto. que el deseo es algo que ya no se empieza a evitar, ¿sí? Es como ese impulso de querer hacer o sentir algo, ¿sí? Ujú, Eh, Se nos empieza a volver fetiche cuando queremos implementar algo dentro de nuestra vida que nos hace sentir o experimentar cierto tipo de placeres, de sensaciones, de emociones y podemos revivirla con ese algo, con esa parte del cuerpo, con esa cosa, con ese aroma, con ese olor, con cierta recreación de una situación para podernos generar placer, ¿sí? Se nos vuelve una obsesión cuando ya no podemos tener placer si no es con esa cosa ujú, o con esa situación o sí. Y es un tabú cuando no podemos nombrarlo, ujú, súper. Ahí ¿sí? está digamos, como la conexión que hay entre deseo, tabús y fetiches, ¿no? Y como todos son Sí. aprovechables, valiosos, enriquecedores en la medida que nos demos cuenta desde dónde los estamos haciendo. ¿No? Y si no nos estamos dando cuenta, pues igual hay que disfrutarlos, pero también desde un espacio que sea contenido y seguro. ¿Para qué? Para la propia salud física, mental, emocional de cada persona. Porque también se pueden volver, como tú dices, obsesiones, neurosis, situaciones violentas y pues yo creo, este es un espacio y tonos tántricos también han Perdón. nacido es como de esas ganas que la conciencia siga habitando, o sea, ese poder reconocernos desde quiénes somos y eso implica pues respetarnos y vernos desde otros lugares, ¿cierto? Los que usualmente no nos ponemos. Entonces, para este cierre, yo sí te voy a dar las gracias por estar aquí, por acompañarme en ser mi cómplice en esta serie. Creo que ha sido todo un éxito y cuando la oigan va a ser aún más chévere. Gracias por toda tu experiencia, conocida, encarnada desde todos los lugares, desde ser mujer, desde ser webcam, desde ser terapeuta, desde atender personas y haber visto un montón de cosas. Y pues nada, si aquí tienen alguna pregunta, si este espacio les gustó, si esto les nutrió, esto no es la verdad eterna, sino un espacio de compartir tonos tántricos, ya les dije al principio, es este espacio de incluir todo lo que somos, todos los tonos que somos. No son los que siempre vemos brillosos y los que están perfectamente, digamos, certificados en la sociedad, sino todos aquellos de los que no hablamos. Este es el espacio para eso. Entonces, gracias, Carla, por estar aquí. Si ustedes quieren apoyar este podcast, denle like, comenten cosas, dime qué les pareció, suscríbanse y ahí también les dejo un link para que si quieren hacer alguna donación, también este espacio, esa donación es para que este espacio se siga sosteniendo, para poder ser posible que hablemos y nos incluyamos todos en las visiones de todos. Gracias, Carla. Despídete, pues. Muchas gracias, que estén muy bien, un abrazo. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao, Vale, chao. gracias. Gracias por acompañarme en este viaje tántrico. Si este episodio resonó contigo, compártelo y ayúdame a expandir esta comunidad. Aquí encontrarás más recursos, talleres y sesiones individuales en los enlaces de la descripción. Recuerda,
el Tantra es para todos y tu tono único es bienvenido aquí. Hasta el próximo encuentro en Tonos Tántricos.